mañana nos enlazamos ahora desde el Cusco con el congresista Luis Aragón. Él es presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se encuentra en semana de representación. Congresista Aragón, muy buenos días. Muy buenos días, Návila. Saludar a todo el país a través de las ondas de radioprogramas del Perú. Rebajatucuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bien, muy buenos días. En los últimos días hemos tenido la oportunidad de conversar tanto con el nuevo presidente ejecutivo de ATU como con la ministra de Transportes. Ambos han expresado su decisión firme de combatir la informalidad y de no permitir la circulación de los taxis colectivos, de los colectiveros, que más bien continúa siendo un anhelo como parte de un proyecto en el Congreso que usted promueve. ¿Por qué el empecinamiento en seguir y continuar con la informalidad a pesar de que el Ejecutivo está demostrando técnicamente que no es lo más conveniente para el transporte urbano? Quiero precisar, mi querida Návila, que yo no estoy promoviendo ningún tema de formalización de los autos colectivos. Esa información no es la más correcta, no es la más adecuada. Y inclusive han salido algunos medios de comunicación, me parece el diario El Comercio, etcétera. Creo que tienen que informarse de mejor manera antes de emitir esas notas periodísticas. ¿Qué está promoviendo entonces, congresista? Yo he presentado un proyecto de ley, efectivamente. Este proyecto de ley es el proyecto número 4812. Pero este proyecto nació por la falta de implementación de una ley. Hay una ley actualmente respecto de los automóviles colectivos en regiones. No han habido mesas de trabajo con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, en ese sentido, se tiene que tomar en cuenta que el proyecto planteado está enfocado respecto de los transportistas de automóvil colectivo en regiones y no propone de ninguna manera autorizar el automóvil colectivo en Lima y el Callao. O sea, eso quiero precisar primero, digamos, de manera clara. Pero hay un tema de principio, ¿no? Hay un tema de principio, es decir, promover el taxi colectivo en Lima o provincia tiene que ver con el principio, con reconocer que ese tipo de transporte es el mejor o no como solución del transporte urbano. Y usted considera aparentemente que sí. Bueno, la ley está dada. Si nosotros revisamos la ley 31090 y el reglamento respectivo, nos dice en el artículo 2 que el presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional y sus disposiciones alcanzan a los transportistas que prestan el servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo, a los conductores de los vehículos, etcétera, etcétera. Y esto es en el tema de las regiones, no es, digamos, pero en Lima metropolitana ni la provincia constitucional del Callao. Si me permite la acotación, congresista de Aragón, acá tengo un resumen del proyecto y es incluir a los autos M1 en la formalización del taxi colectivo en carreteras. Esto quiere decir los sedán, los station wagon, las minivans más pequeñas y más peligrosas. ¿Le parece a usted que esto es posible? Es decir, permitir que se formalicen vehículos menores para transportar pasajeros en carreteras. En las regiones es la realidad diferente a la de Lima metropolitana. La disposición sexta de la ley 31096 nos dice: para los efectos de la presente ley quedan excluidas las circunscripciones de Lima y el Callao. Pero hay que hacer una precisión. Respecto de las regiones, tiene que aprobarse el listado de rutas. No es así nomás, digamos, de manera libre autorizar el tema de los automóviles colectivos. Hay un listado de rutas para la autorización del servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo de ámbito nacional e interregional. Carreteras es la pregunta, congresista. Perdóname que insista, pero una carretera requiere vehículos de otro tipo. Sí, pero tiene que haber un listado de rutas, Návila. Sí, no puede ser de manera indiscriminada. ¿Se imagina usted un sedán en los caminos y en las carreteras del país, con el riesgo que supone? En aquellas carreteras donde exista un listado de rutas que apruebe el gobierno regional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En aquellas carreteras que tenga autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del gobierno regional. No es en todo el país.
no es en todas las provincias, no es en todas las carreteras del país. Señor Aragón, hemos visto la lista por lo pronto respecto del norte. No es en todo el norte, pero hay un montón de líneas que de facto van a ser imposible que sean rentables instalar ómnibus ahí. Yo quisiera que nos acompañe durante una breve pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntarle más en general qué visión tiene usted de la evolución que debe vivir el transporte público en nuestro país, ciudades y carreteras, y si le parece que es más razonable que se apueste por buses con choferes asalariados y que rinden cuentas, en vez de liberalizar el tráfico, como ya se hizo en la época de Alberto Fujimori, con las consecuencias que sabemos. Quiero decir, quiero que nos explique su visión de fondo sobre este tema que afecta tanto a las ciudades como a las carreteras. Pero antes, por favor, permítanos ir a una pausa. Le ruego que nos acompañe para seguirla y regresamos a Ampliación de Noticias. Son las 8:48. Estamos conversando con el congresista Luis Aragón de la bancada de Acción Popular, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, y nos había insistido en que la ley vigente autoriza el uso de microvanes y otros vehículos peligrosos en algunas carreteras, y no en la ciudad de Lima y Callao, en donde tiene vigencia el ATU. Pero así están las cosas por ahora, señor Aragón. Quisiéramos saber qué piensa usted sobre lo que debería ser la evolución a largo plazo del problema del transporte en general, porque vemos que en todas las ciudades del Perú, las grandes sobre todo, hay atasgos que le roban mucho tiempo de vida a las personas. Y en Lima tenemos el riesgo grave de un retroceso, porque hay dificultades para los corredores que se habían diseñado, que se habían creado 5 con 5 colores diferentes, uno de los cuales, el amarillo, ya dejó de funcionar y se ha vuelto a la misma barbarie de antes. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué piensa impulsar desde el Congreso y de la situación de poder que usted tiene ahí para modernizar y dar garantías de un transporte público en el Perú más acorde con exigencias básicas de ambiente limpio y de seguridad para los ciudadanos? Bueno, lo que se tiene que hacer es fortalecer, yo estoy de acuerdo, mi querido Fernando Mávila, el transporte formal. Yo no estoy en contra del transporte formal, se tiene que formalizar el transporte urbano. Fortalecer los corredores complementarios. Los corredores complementarios es fundamental para Lima Metropolitana. La línea 2 del metro, la línea 1, la línea 3. Realmente es terrible el tráfico que hoy en día vivimos en la ciudad de Lima. Estamos todavía con la vía expresa del señor Bedoya Reyes, exalcalde todavía del año 60. Eso es increíble, no podemos seguir así. Fortalecer los corredores complementarios y las competencias que la Autoridad de Transporte Urbano, lo ha dicho el señor José Aguilar, como nuevo presidente y director del ATU, ejerce. Eso es lo que buscamos. En el tema de los taxis colectivos, el proyecto de ley, insisto, no dice nada en absoluto para formalizar o legalizar este tema de los taxis colectivos, los autos colectivos en Lima Metropolitana ni en el Callao. Lo único que quiero precisar es que muchas veces la realidad en provincias es diferente a Lima, donde haya insuficiencia de servicio, ni siquiera en todo el país, en todas las provincias, en todas las regiones, en todos los distritos, no. Donde haya insuficiencia de servicio, no es que el servicio se va a dar en todo lugar, en todo sitio, solo donde hay insuficiencia o ausencia. Entonces, esa es una labor del Ejecutivo, seguir ofreciendo las rutas, digamos, de transporte urbano a nivel de Lima Metropolitana. Por eso es que hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el listado de rutas para la autorización del servicio temporal de transporte terrestre, donde hay insuficiencia, en qué regiones, en qué provincias específicas, en qué distritos. Eso es, nosotros no estamos abriendo las puertas para todos los autos colectivos en todo el país o en Lima Metropolitana del Callao. Entiendo que hay otros proyectos de ley que sí van en ese sentido. Así es. Lo que vamos a hacer en la comisión es simplemente, estamos analizando, evaluando, no hemos sacado ningún predictamen, hemos pedido opinión técnica a los consultores, al MTC, al Sutran o Citran, al sector privado. Tenemos que analizar esas opiniones, no vamos a aventarnos tampoco a sacar un predictamen de la noche a la mañana en perjuicio pues de la población, de la ciudad. Todo tiene que ser con cautela y tengan la plena seguridad de que
todo tendrá que ser bien evaluado, seguir organizando mesas de trabajo, no podemos tampoco liberalizar el transporte, estoy de acuerdo con ello, de manera, digamos, informal o digamos, propiciando ello. A propósito no es el espíritu de la comisión. De evaluación, congresista Aragón, queríamos aprovechar también para que nos cuente cómo marcha su candidatura a la presidencia del Parlamento. Bueno, en realidad no hay una candidatura oficial a la fecha, mi querida Mávila. Sin embargo, no puedo negar que han existido algunas conversaciones con algunos grupos parlamentarios, con algunos colegas parlamentarios también de otras bancadas, dentro de mi bancada. Y bueno, se está en plenas conversaciones, negociaciones en el buen sentido de la palabra. Obviamente no quiero, digamos, decir nada irregular. Y bueno, el hombre propone, Dios dispone, finalmente nosotros estamos tranquilos. Si será alguna candidatura se verá en las próximas semanas, si no también estamos tranquilos haciendo nuestro trabajo parlamentario y bueno, finalmente el tiempo lo dirá. Correcto, pero nos habló ya de conversaciones, ¿podemos conocer con qué bancada se ha conversado? Todavía, mi querida Mávila, por prudencia, digamos, por un tema de no tengo la autorización debida también de los voceros de esas bancadas parlamentarias, no quisiera aventarme a decir con qué grupos parlamentarios. Han sido conversaciones todavía no formales, digamos con toda la bancada, pero no puedo negar que han existido algunos acercamientos importantes y seguramente lo daremos a conocer próximamente. Claro. Ahora, en principio usted tiene ganas de ser el próximo presidente del Congreso. Lo que hemos escuchado es que sería un presidente de consenso y que esas conversaciones que usted dice han sido informales van avanzando. Bueno, yo creo que tenemos que llegar a una etapa de consenso y tener una agenda legislativa también propia. Finalmente, los deseos existen para poder postular, pero finalmente, como reitero, si se da, en buena hora, y si no se da también, tranquilos, seguimos haciendo nuestra labor, pues, legislativa. De acuerdo. ¿No? En esa agenda que usted preconiza que se tenga, ¿estaría incluida la reforma del transporte? El tema de la reforma del transporte más es una competencia, si bien es cierto, del Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo tenemos que coadyuvar con las leyes. Reitero, tenemos que formalizar el transporte. Yo entiendo eso. No pretendemos, digamos, generar caos, desorden en el transporte urbano, ni de Lima ni de provincias. En tal sentido, digamos, tenemos que priorizar el trabajo que hacemos con ATU, con los corredores complementarios, y dentro de eso, por supuesto, tenemos que ver que el transporte urbano mejore, y para eso, digamos, va a ser importante las leyes. No queremos hacer una contrarreforma, porque yo sé que el Perú necesita, digamos, avanzar mucho en este tema. Y no retroceder, como lamentablemente se cierne esa posibilidad en los corredores, ¿no? Bueno, necesitamos obras emblemáticas. Por ejemplo, el puerto de Chancay es fundamental. Yo creo que esa es una mega obra importante para todo el país. Tenemos que supervigilar el aeropuerto internacional de Chinchero, que va a ser el segundo aeropuerto internacional también del país, que ya está en una etapa de ejecución en un 20 o un 25% aproximadamente. El aeropuerto Jorge Chávez de la misma manera. De acuerdo. Digamos, hemos conversado con los señores de Corpa, digamos, porque están existiendo algunos problemas con el tema de la torre de control, con el tema de la segunda pista de aterrizaje. Sí, ese trabajo conjunto, ejecutivo, legislativo, me parece fundamental. Vemos que tiene algunos lineamientos para una eventual agenda parlamentaria que pueda viabilizar una candidatura suya. Ya veremos en el curso del mes de junio cómo avanza eso. Señor Aragón, muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Que tenga usted un buen día. Ávila, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa, 9:01.